Que vamos a orar, amén. Sí, Padre del cielo, muy buenos días. Te agradecemos por esta mañana, Señor. Te agradecemos por el honor que nos das de venir aquí, Dios mío, de alabarte, de honrarte, de glorificarte, Señor, de adorarte y de darte las gracias, Padre. Creo que no hay suficientes palabras para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra gratitud. Definitivamente sin ti no somos absolutamente nada, mi Señor, y te agradecemos por eso, Padre. Te rogamos porque hoy abran nuestros corazones a las Escrituras, que estemos tan atentos a escuchar tu palabra, que no haya nada que nos distraiga, mi Señor, que aún nuestros pensamientos estén en control y que podamos escuchar atentamente tu palabra, mi Señor. Es algo tan importante, es algo tan valioso, escuchar tu palabra predicada, mi Señor. Te pido que hoy estemos tan atentos, tan urgentes en no solamente escuchar, sino llevar esto a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro caminar, a lo que somos, Dios Santo. Pero porque me uses poderosamente el día de hoy, Señor. Tú sabes cuánta responsabilidad siento delante de ti de predicar, de hablar de tu palabra, mi Señor. No es un juego, no es simplemente subirme aquí y tratar de impresionar a alguien. La persona que busco y que deseo agradar más que cualquier otra persona aquí en este lugar es a ti, mi Señor. Y te pido que me uses poderosamente para predicar tu palabra el día de hoy, que pueda ser usado por tu Espíritu, mi Señor, para poder expresar cada idea, para poder leer cada escritura, mi Señor, dependiendo profundamente de ti. Gracias, Dios mío, por este tiempo. También te queremos orar de manera especial por Lilia, que está en este momento hospitalizada, mi Señor. Te pido que estés con ella, te pido que los médicos puedan determinar realmente qué tiene, sobre todo que le des mucha tranquilidad a su familia, a Rafael, a Isabel, a Mauro, a Laura, a Manuela, a Lady, Padre, que los tranquilices, a Clarisa, que les des mucha fortaleza, Dios mío, en este momento, y que puedan estar tranquilos y confiando plenamente en tu voluntad, en tu soberanía. Gracias por este tiempo, Señor. También te quiero orar por Julián, por su salud, Señor. La otra semana tiene una cirugía. Pido que estés con él, Señor, y también con los médicos. Ponemos este día en tus manos, mi Señor. Te agradecemos por todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos. Bueno, ya oré por ellos, entonces para que por favor estemos muy pendientes de Lilia. En este momento está hospitalizada. Estar orando mucho por ellos, por ella, porque con claridad sepan qué es lo que tiene, porque en este momento no lo saben con certeza, pero que podamos seguir orando por ella y por la familia. También Julián tiene la cirugía el jueves, entonces para que por favor estemos orando por eso. Cualquier cirugía es compleja, o sea, ninguna cirugía es sencilla, al menos cuando se trata del pie o de la rodilla o de lo que sea, eso es complicado. Entonces para que estemos orando, por favor. También ya lo van a anunciar, pero para que lo tengan presente, que a veces de los anuncios como que todo el mundo se va. El jueves tenemos nuestra reunión de familia, el jueves 7:30 de la noche es nuestra reunión de familia. Amén. Es para que lo tengan pendiente. Bueno, el día de hoy tenemos un sermón bien interesante. Sé que la semana pasada hablaron del juicio de Dios, pero específicamente sobre su pueblo. Hoy es una segunda parte de esa primera parte, de ese primer aspecto que hablaron la semana pasada. Y estaba pensando en lo difícil que es hablar de esto. Estaba pensando en lo complejo que es pensar en el juicio de Dios o en la justicia de Dios. Es un tema muy complejo. Y creo que es un tema, es complejo por lo que somos como cultura. ¿Sí? Como cultura, como latinos, como colombianos, somos
supremamente emocionales, sensibles, yo pienso que a veces hasta consentidos. Y nos cuesta mucho trabajo hablar del tema de la justicia de Dios. Es más fácil que nos hablen del amor de Dios. Pero nosotros mismos nos hemos encargado de desfigurar un atributo como el amor de Dios. Hemos redefinido el amor de Dios en los términos nuestros, no en los términos de la Biblia. ¿Sí? Lo hemos redefinido en el sentido de que se ajusta a nuestras necesidades y no como Dios lo plantea en la Escritura. Ahora, yo creo que eso ha venido de generación en generación y se ha degenerado de generación en generación. El concepto, la doctrina como tal. Y tenemos que tener cuidado porque podemos tener más una teología de la cultura que una teología bíblica. ¿Sí? Entonces hemos traído un atributo como el amor de Dios definido más desde nuestra perspectiva que desde lo que la Biblia enseña realmente cómo es el amor de Dios. Ningún atributo del carácter de Dios riñe entre sí. ¿Sí me explico? O sea, los atributos en el carácter de Dios guardan una unidad. Ninguno contrasta. Ninguno riñe entre sí. Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que celo, ni más celo que ira, ni más bondad que amor. Todos sus atributos se presentan en Él de la misma forma. Hoy vamos a hablar del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Pero lo vamos a hablar desde esa perspectiva de las Escrituras. Y yo te pido hoy que para escuchar este tema te liberes de tus propios prejuicios, de tus propias ideas, de las ideas que hemos venido acuñando como cultura. Sí es un tema difícil, pero es un tema que tenemos que abordar. Lo tenemos que hacer. Tenemos que conocer a Dios desde las Escrituras, no desde nuestra autopercepción como seres humanos o desde la percepción de la cultura. Tenemos que conocer a Dios desde las Escrituras. La imagen del carácter de Dios la tenemos que tomar de la Biblia. Para este efecto es importante que ustedes y que cada uno de nosotros acá estemos completamente concentrados. ¿Sí? No es un tema fácil de hablar. No fue un tema difícil, no fue un tema fácil de preparar, ni de pensar, ni de reflexionar. Por lo tanto, te pido que hagas tu mayor esfuerzo por estar concentrado. ¿Amén? Amén. Listo. El justo juicio de Dios. Y quería introducir con algo que A.W. Tozer, a mi juicio de los mejores escritores cristianos que yo he leído, dijo lo siguiente en su libro El conocimiento de Dios Santo. Dice: la justicia, cuando la referimos a Dios, es un nombre que le damos a la forma en que Dios es, nada más. Y cuando Dios actúa justamente, no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que sencillamente está actuando tal como Él es en una situación dada. Así como el oro es un elemento en sí mismo y nunca se lo podrá cambiar ni modificar, sino que es oro donde quiera que se encuentre, también Dios es Dios siempre, solo y totalmente Dios, y nunca puede ser otro distinto al que es. Todo lo que hay en el universo es bueno en el grado en que se conforme a la naturaleza de Dios, y malo en el grado en que no lo haga. Dios es su propio principio de equidad moral, y cuando Él sentencia a los hombres malvados o recompensa a los justos, todo lo que hace es actuar de acuerdo con como Él es desde dentro, sin que nada ajeno influya sobre Él. Por eso es que es tan importante tomar los atributos o las perfecciones de Dios desde las Escrituras.
Tenemos que hacer ese ejercicio de ir a la Biblia, de reflexionar desde la Escritura, no desde nuestra propia percepción emocional. Eso es lo que ha fallado mucho del cristianismo contemporáneo. Porque el cristianismo contemporáneo, gran parte, basa su teología en la experiencia, en lo que se siente, y no en lo que la Biblia dice. Entonces, el ejercicio teológico que nosotros hagamos, o bíblico, para no poner problemas con la palabra, el ejercicio bíblico que hagamos con respecto al carácter de Dios tiene que provenir de allí, de la Biblia. Y muchas de estas cosas van a reñir, sin lugar a dudas, con lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años hemos venido haciendo una construcción del carácter de Dios basados en lo que nos han dicho, pero no basados en lo que hemos leído en las Escrituras. Entonces, si vamos a conocer a Dios, tenemos que ir a la fuente. ¿A dónde? A la Biblia. No hay otro lugar donde podamos realmente conocer a Dios, y eso requiere un máximo esfuerzo. ¿Sí? Encontrar los tesoros de la palabra de Dios toma mucho esfuerzo. Tú no encuentras las perlas, ni el oro, ni los diamantes sobre la superficie. Tú tienes que cavar profundo para encontrarlos. Y si queremos encontrar los tesoros de la palabra de Dios, vamos a tener que hacer un máximo esfuerzo para ir allí y encontrarlos. No es suficiente con que vengas cada domingo a un servicio o cada viernes a un servicio. Esto simplemente es un abrebocas. Tú necesitas tomar tiempo en tu Biblia y conocer a Dios. Y leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. Tú puedes leer como lees el periódico. Estudiar la Biblia es dedicarte a conocer a Dios y su voluntad de las Escrituras. Y eso toma más de 15 minutos. Nos va a tomar mucho, realmente. Ojo que no estoy aquí hablando de racionalismo, estoy hablando de ser bíblicos. No estoy diciendo que tenemos que rechazar completamente las emociones, no, pero no podemos basar nuestro conocimiento de Dios en las emociones. El cómo nos sentimos es un resultado de conocer a Dios. Podemos experimentar gozo de conocer a Dios, alegría de conocer a Dios, pero desde las Escrituras, no a partir de nuestra experiencia. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Vamos a Isaías 10. Versículo 5. Vamos a leerlo, amén. Ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Pues dice, ¿acaso no son reyes todos mis jefes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y de Samaria, y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y sus ídolos. Versículo 12. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos, porque afirma: esto lo hizo el poder de mi mano,
Lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos. He saqueado sus tesoros como un guerrero poderoso. He derribado a sus reyes como quien mete la mano en un nido. Me he adueñado de la riqueza de los pueblos como quien recoge huevos abandonados. Me he apoderado de toda la tierra y no hubo nadie que aleteara, ni abriera el pico y chillara. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? ¿O jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Por eso enviará el Señor Todopoderoso, una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlos, les prenderá fuego, un fuego como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego, su santo se volverá una llama. En un solo día quemará sus espinos y consumirá sus zarzas. Destruirá de extremo a extremo el esplendor de sus bosques y de sus huertos. Como enfermo carcomido por la plaga, tan pocos árboles quedarán en su bosque que hasta un niño podrá contarlos. Vamos hasta ahí. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Es la manifestación del justo y soberano juicio de Dios contra el rey de Asiria. Pero también, ya yéndonos a la aplicación, las implicaciones para nosotros como cristianos y sociedad contemporánea. De eso voy a hablar. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta su justo juicio en este contexto concreto? Bueno, el pasaje en cuestión presenta tres formas fundamentales, graduales y lógicamente consecutivas. La primera de ellas lo hace en su evaluación de los hechos, o la evaluación de Dios con respecto a los hechos. Lo leímos del versículo 5 al versículo 11. Y antes de profundizar en este primer aspecto, es importante conocer un poco del contexto histórico en el que se da esta profecía de Isaías. Al parecer, es una profecía que anticipa el avance de las tropas del rey Sennacherib hacia Jerusalén, lo que la sitúa en los días del reinado de Ezequías. Moutier señala al respecto: podemos datar este pasaje en cualquier momento después de que empezaran en serio las incursiones asirias, en el año 724. Cuando el pueblo escuchara las noticias sobre las presiones reales contra el reino del norte, esperaría que el Señor hablase por medio de su profeta, sobre todo cuando cayó Samaria en el año 722, y con mayor urgencia cuando Ezequías jugó con una rebelión contra Asiria sobre el 713, sublevándose al fin en el año 701 a.C. Eso ocurrió en esa época. Algo importante y que es oportuno señalar es que este pasaje en su contexto cumple con tres propósitos fundamentales. Uno, muestra que la amenaza contra Efraín no eran meras palabras, era una realidad. Al final cayó sobre la tribu la mano extendida. Lo que dice en el capítulo 10, versículo 4. El rechazo de la palabra del Señor fue letal. 2. Asiria será instrumento de castigo contra Sión de parte del Señor. Y 3. El ataque contra Sión marcará el final del poder asirio. A partir de ahí será sometido a su castigo correspondiente. El lamento con el que inicia el encabezado del versículo 5, cuando dice: ¡ay de Asiria, vara de mi ira!, deja entrever la gravedad de los hechos que el profeta comienza a describir. Son las palabras mismas de Dios, son su revelación, y por ende su inspiración y autoridad son ineludibles. Eso es algo que tiene que estar metido en nuestra cabeza. Asiria, ojo a esto, Asiria había sido puesta como vara de ira, como el garrote del enojo del Señor. Un significado más preciso es: en cuya mano mi ira es la vara. Como señala Moutier, la ira de Dios es la que da fuerzas a Asiria. Esta vara de la ira de Dios había sido enviada contra una nación impía,
contra un pueblo que lo enfurecía. Es decir, un pueblo que en toda justicia merece la ira de Dios. ¿Con qué fin? Saquearlo y despojarlo, pisotearlo como el barro de las calles. La última parte del cumplimiento simbolizado por Maher Shalal Hasbaz, que lo vimos en Isaías 8, que significa eso: saqueo, despojo. Ahora, ¿contra qué pueblo se lanzaba tal juicio? ¿O contra qué pueblo el rey de Asiria iba a ser vara de castigo? El pueblo contra quien Asiria es vara de castigo, garrote de su enojo, es su propio pueblo. Sin embargo, como lo aclara el versículo 7, Asiria no se lo propuso, ni siquiera pasó por su mente. Asiria jamás se vio como un instrumento del Señor en contra de su propio pueblo. Jamás entendió que fue puesto como vara de castigo justo contra un pueblo que se había rebelado contra él. Asiria se percibió de manera distinta. Su motivación era completamente diferente. Solo le interesaba destruir y aniquilar muchas naciones. Sus intereses no estaban alineados con la soberana voluntad del Señor. Esta situación está descrita en Isaías 36, 1 al 10. Creo que vayamos allá. Isaías 36. ¿Sí podemos cerrar? Que el aire acondicionado se... Isaías 36, 1 al 10. Esto que estamos viendo es lo que sucede aquí en Isaías 36. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero, salió a recibirlo Eliakim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf. El comandante en jefe le dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si tú me dices: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, de Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante este altar? Ahora mira, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno de los funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Interesante. Al parecer, algo de la profecía de Isaías se había filtrado a las cortes del rey de Asiria, y por eso la reclamación que el comandante en jefe de parte del rey de Asiria hace en el versículo 10. Al parecer ellos escucharon que Asiria iba a ser vara de castigo contra Judá. Y por eso este comandante en jefe dice: ¿acaso piensas que vinimos aquí por nuestra propia cuenta? Si fue el Señor quien nos envió. Pero claramente esa no era la percepción del rey de Asiria. Empezando porque el rey de Asiria se consideraba un Dios en sí mismo. Él no estaba pensando en que venía de parte de Dios. Motier también dice aquí: para él el Señor no era más que un peón en el juego de la guerra psicológica. Puede ser que incluso sus fuentes de información le hubieran filtrado parte del mensaje de Isaías, pero lo que motivó a Siria contra la Palestina occidental y Sión no fue una directiva espiritual, fueron sus propios intereses.
Ciertamente el rey de Asiria estaba siguiendo su propia agenda particular y su justificación divina en la discusión de su comandante en jefe con Ezequías solo era una patraña en el marco de su guerra psicológica. El rey de Asiria no tenía en cuenta a Dios para absolutamente nada. Los versículos 8 al 11 del capítulo 10 que estamos leyendo, en palabras de Dios mismo, son una descripción de la forma en que el rey de Asiria reflexionaba respecto a su propio criterio o poderío. Las naciones descritas en esos versículos habían caído frente al poderío asirio. Ciertamente en el largo y ancho de la reflexión del rey asirio no había nada que fuera capaz de detenerlo. Los dioses de estas naciones no habían sido capaces de detener su avance destructor, mucho menos Samaria y Jerusalén y sus dioses. Por lo menos era la reflexión del rey asirio. Es importante hacer notar que en esta discusión de los versículos 8 al 11, la caída de estas ciudades obedece no necesariamente a la falta de poder bélico para defenderse, sino en primera instancia y con respecto a las ciudades paganas, su falsedad espiritual, y con relación a Samaria y Jerusalén, su apostasía. Se habían apartado de Dios y el castigo infringido por Dios por la mano del rey de Asiria era irrefutablemente justo. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, Asiria no había cumplido con la comisión divina y, como veremos más adelante, debía ser castigada. Los hechos descritos hasta aquí son la evaluación objetiva y verdadera de Dios con respecto a la situación de su pueblo y de Asiria. Eso era lo que estaba pasando. Esta es la evaluación que Dios hace. La particularidad histórica que estos hechos guardan con nuestro propio contexto como iglesia y como sociedad es que el juicio de Dios se basa en la verdad. La evaluación que Dios hizo de la situación, de la antesala de toda la situación, se basaba en la verdad. El juicio de Dios, la evaluación de los hechos, se basa en la verdad. Mira lo que dice Romanos 2:2. Vamos a pasar tiempo ahí en Romanos 2:2 también. Vamos a estar moviéndonos bastante en la Biblia. Romanos 2, versículo 2. Dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Y más adelante vamos a leer todo Romanos 2 y Romanos 1. Romanos 2 dice que el justo juicio de Dios en contra de la humanidad se basa en la verdad. De modo que lo que nos debe animar aquí es el hecho fundamental de que la evaluación de Dios con respecto al estado moral y espiritual del ser humano no se basa en prejuicios, sino en un presupuesto lo suficientemente robusto y colmado de evidencias como para juzgar con justicia a la humanidad y a su iglesia. Si Dios es un juez justo, tenemos que estar tranquilos con respecto a su juicio. Porque evidentemente será un juicio basado en la verdad y nada más que en la verdad. Sin lugar a dudas, Dios no va a condenar al inocente ni absolverá al culpable. O sea, tenemos que estar tranquilos. Esto nos tiene que animar. Porque Dios es un juez justo. Alguien dirá, sí, pero es que Dios es amor. Por supuesto. Y 1 Corintios 13 dice que el amor no se deleita en la maldad. Por lo tanto, si Dios es un juez justo, es alguien amoroso, tiene que ser un juez justo. Pero Dios es bondadoso. Por supuesto, Dios es bondadoso. Pero alguien bondadoso también tiene que ser justo. Porque si Dios es solamente bueno y no justo, entonces jamás va a castigar el pecado.
¿cómo podremos confiar en un Dios que es solamente bueno pero que no es justo? Y ese es el Dios que como cultura nos hemos fabricado. Un Dios que solamente es bueno. Un Dios que solamente es amoroso. Y nos cuesta muchísimo trabajo entender que Dios también es justo. Y que ninguno de sus atributos riñen entre sí. Dios es justo. Y su juicio va a ser justo. Y si Él es así, tenemos que estar absolutamente tranquilos de lo que va a pasar. Romanos 2, 6 al 11 dice: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Amén. El rey de Asiria había sido puesto como vara de castigo. Pero el rey de Asiria no hizo la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora también iba a ser castigado. ¿Por qué? Porque con Dios no hay favoritismos. Con Dios no hay favoritismos. El hecho de que el rey de Asiria haya sido puesto como vara de juicio contra su propio pueblo no lo eximía de su propio juicio. Un reformador de los años 1500 dijo algo así: los malos gobernantes muchas veces son vara de juicio para naciones que se rebelan contra Dios. Pero eso no significa que esos malos gobernantes no van a tener un juicio justo. El que sean varas de juicio no significa que están eximidos de su propio juicio. Por ejemplo, y a veces nos cuesta trabajo ser objetivos. Hablando del presidente Trump. El presidente Trump ha hecho cosas buenas en su gobierno. Por ejemplo, deslegitimar el tema de la autorización del aborto. Pelear contra la ideología de género, condenar el tema de la homosexualidad y el lesbianismo y todas estas cosas. Pero eso no significa que es un hombre que hace la voluntad de Dios. No, hay muchas cosas que están mal en él. Por supuesto que sí, pero eso es un ejemplo de lo que estamos hablando del rey de Asiria. Yo he hablado con personas en los Estados Unidos y me dicen: no, pero es que este hombre ha hecho cosas increíbles. Como si el que hubiera hecho ese tipo de cosas lo eximiera de todo lo demás. No, en absoluto. Él también va a sufrir su juicio. Porque también ha hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios. Completamente. Pero muchas veces los malos gobernantes son varas de juicio para naciones que se apartan de Dios. Aún cuando tenemos un mal jefe en la empresa, pensemos: Dios, ¿qué quiere tratar en nosotros? Llevándolo un poquito más a una menor escala, pensemos: Dios, ¿qué quiere tratar en mí? Oh, es que ese jefe. Puede ser que ese jefe va a sacar lo peor de ti. Y la necesidad tan profunda que tienes de Dios. Pero aquí no nos podemos sacar en blanco. Aún como cristianos, para Dios no hay favoritismos.
Crean, hermanos, en el infierno no va a haber ningún inocente. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, también tenemos que entender las mismas tres cosas. El juicio real, eso va a suceder. Nuestro pecado va a ser castigado. Eso va a suceder. Yo no sé, a veces pensamos que esta idea del juicio es algo por allá lejano, eso no va a pasar, eso es una fábula del cristianismo. Bueno, yo no me apresuraría a tratarlo de esa manera. A lo largo de la historia bíblica te has dado cuenta que Dios ha hecho muchos juicios preliminares. El diluvio fue un juicio. Sodoma y Gomorra fue otro juicio. Y han habido así por muchos años. La destrucción de Jerusalén en el año 70. Jesús lo predijo. La destrucción del templo. Solamente hay un muro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, tristemente, el pueblo de Dios siempre ha estado en contra de su propio Dios. Rebelándose continuamente. Esa es una dinámica que nosotros vemos permanentemente en el Antiguo Testamento. Pero aún así Dios no se rinde con su pueblo. Envía profetas a predicar. Envía profetas a reconvenir al pueblo y que se vuelvan a Él. Permanentemente lo hace como una muestra de amor y compasión. Pero no podemos obviar, no podemos pasar por alto, no podemos ignorar el hecho de que Dios es un juez justo. Él nos va a juzgar. Claro. Ahora, si es un juez justo, tenemos que temer más de lo que imaginamos. Porque con Él no hay favoritismos. Entonces, eso nos pone en una situación en la que lo que debe gobernar nuestro corazón no son nuestras ideas, sino el temor a Dios. La segunda forma en que se presenta la manifestación de su juicio en el pasaje es en la razón de su juicio. Ya vimos la evaluación que él hizo de los hechos. El rey de Asiria no hizo mi voluntad. Sí, yo lo puse como vara de castigo, pero no hizo lo que debía hacer. Exageró, destruyó, acabó. Nunca estuvo pensando en mi voluntad. Ahí en el versículo 12 del capítulo 10, cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos, porque afirma: esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría. Entonces esa segunda forma es en la razón de su juicio. La profecía, esta vez en labios de Isaías, continúa su dinámica jurídica, confirmando lo que se ha venido planteando desde el principio. Una vez el Señor termine con lo que se propuso, proseguirá con Asiria. Esos versículos hacen clara la razón del juicio del Señor contra Asiria. Castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Nuevamente Dios, en la revelación de su palabra, hace manifiesta la razón del juicio en contra del rey de Asiria. La traducción literal del hebreo de esta frase es: el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Motier aquí señala que el corazón representa lo que lleva a la persona en su interior, y el ojo, el órgano del deseo y la ambición, aquello para lo que tiene ojos, la dirección y el camino de la vida. Lo que hizo el rey asirio no se conformaba a la voluntad divina. Su motivación no tenía nada que ver con la voluntad de Dios, solo con la arrogancia y la vanagloria del rey. La arrogancia del rey de Asiria se hace evidente en el hecho de que en los versículos 13 y 14 se refiere 9 veces a sí mismo. Su arrogancia y altivez le merecieron el justo juicio de Dios. 9 veces se refirió a sí mismo. Esto lo hizo mi mano, esto lo hice yo, esto fue porque yo lo hice, yo cambié las fronteras. Imagínate cómo se autopercibía este hombre.
como una deidad. ¿Qué implica esto para nosotros como iglesia y como sociedad? Bueno, ciertamente lo mismo. Dios tiene una razón poderosa para instaurar un juicio en contra de la humanidad, que de la misma forma que el rey asirio ha interpuesto su arrogancia y altivez y se ha negado a responder con humildad a la verdad de su evangelio. Observemos lo que señala Romanos 1, 18 al 32. Vamos a ver. Romanos 1. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, ojo, todos conocemos a Dios. Pero ¿qué pasa? A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y la verdad del versículo 21 es profundamente penetrante. A pesar de haber conocido a Dios, no lo hemos glorificado como a Dios, sino que como humanidad nos hemos extraviado en nuestros inútiles razonamientos. Esto se traduce invariablemente en arrogancia y altivez. La razón de Dios para un juicio justo es legítima y se basa en la verdad. Esto nos debe llevar a responder con humildad y arrepentimiento, que es como lo señala Romanos 2:4. ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ahora bien, Dios no es injusto, es compasivo. Y a pesar del estado moral y espiritual en el que la humanidad se encuentra, todavía envía predicadores que exhorten a la humanidad y a su iglesia al arrepentimiento y a la fidelidad. Es así como lo señala 1 de Pedro 4, 12, 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes.
Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. La razón de Dios está basada en la invariabilidad de su justicia, un atributo de su carácter que nos debe consolar, fortalecer y llenar de profunda convicción con respecto a que la maldad será castigada con justicia, objetividad y verdad. Solo como el carácter justo de Dios lo puede hacer. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. La razón de su juicio es justa. La razón de su juicio no se basa en un prejuicio en el carácter de Dios. La razón de su juicio se basa en la verdad de los hechos que ya evaluó. El estado moral y espiritual en el que como sociedad nos encontramos. La humanidad a lo largo de su historia ha conocido a Dios, porque todo lo que podemos conocer de Dios se encuentra ahí, en lo que Él creó. Pero aún así la humanidad ha rechazado a Dios. Como dice, se ha metido en sus propios e inútiles razonamientos. Pero Dios sigue siendo compasivo. Y dice lo mismo que les señalé hace un momento. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿No te has puesto a pensar por qué? Con tanta maldad que nosotros vemos hoy en día en las noticias, en los periódicos, en nuestro mismo entorno, simplemente Dios no ha destruido este lugar. ¿No lo has pensado? No es porque esto sea un cuento. No es porque la palabra de Dios falló. Es que Dios está siendo compasivo. Es que su bondad está dando el espacio para que te arrepientas. Eso es todo. Es eso. Piénsalo. Su bondad, su tolerancia nos quiere llevar al arrepentimiento. Es eso. Eso hace parte también de su justicia. El llamado es ese, a responder de esa manera. No pienses que porque tienes un día más puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Cada mañana me levanto y le doy gracias a Dios por un día más. Gracias. No sé cuándo va a ser el último. No sé cuándo va a ser nuestro último día. No sé cuándo va a ser el juicio. Eso nadie lo sabe. Solamente Dios. Por eso nos pidió que estuviéramos vigilantes, orando, pendientes, anhelando su regreso, fieles, pero también que predicáramos el mensaje de modo que las personas se volvieran al evangelio. Amén. La razón de su juicio es justa, y la razón por la cual Él simplemente no ha destruido esto como debiera haberlo hecho hace mucho tiempo, por tanta maldad que existe, es porque Él es compasivo, tolerante y nos quiere llevar al arrepentimiento. De modo que ese día nadie va a tener excusa, porque Dios es justo. ¿Sabes qué me preocupa del evangelio contemporáneo? Que el evangelio contemporáneo
mucha de la predicación del evangelio contemporáneo está pensando de la misma forma que el rey de Asiria. Está exaltando más al ser humano que a Dios mismo. Está exaltando más la necesidad del ser humano que la necesidad del ser humano de volverse a Dios y de hacer de Dios su tesoro más grande. Eso es lo que yo veo en el evangelio contemporáneo. La predicación del evangelio contemporáneo está saturado de humanismo. Tú puedes, tú eres lo más increíble, todo está dentro de ti, busca dentro de ti que la respuesta está dentro de ti. La respuesta no está dentro de ti. Los problemas están dentro de ti. Eso dijo Jesús. El problema está dentro de ti, porque de adentro de ti salen los malos pensamientos, la inmoralidad, el robo, el homicidio, el adulterio. Todo está dentro, el problema está dentro de mí. Y es precisamente eso, lo que soy dentro de mí, lo que se tiene que volver a Dios. Busca dentro de ti, porque tú eres buena gente. Nadie es buena gente. Nadie, por Dios bendito, ¿cuándo lo vamos a entender? Nadie es buena gente. Nadie, delante de Dios, nadie es buena gente. Tal vez si nos comparamos entre nosotros, salimos más buenos unos que otros. Claro, obvio. ¿Por qué? Porque nosotros medimos el pecado en términos de sus consecuencias. ¿Qué es lo que dice la gente? Yo no mato, yo no robo. ¿Y qué más? No le hago mal a nadie. ¿Cierto? ¿Eso qué son? Consecuencias. Pero como Dios no juzga el pecado solamente en términos de sus consecuencias, sino esencialmente en términos de su naturaleza, es decir, quién eres. Por eso dice Jesús, porque de adentro del corazón humano sale. En el Sermón del Monte dijo, ustedes han escuchado que se dijo, no adulteres. Pero yo les digo, esas son consecuencias. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo a una mujer, Jesús no está con la letra de la ley únicamente, sino con el espíritu de la ley. Dios sí se fija en tus intenciones. Dios sí sabe quiénes somos. Y Dios juzga lo que somos primero y luego lo que hacemos. Por supuesto. Claro, allá tenemos que mirar. No busques por dentro. Por dentro está el problema. Busca a Dios y Él cambia lo de adentro. Así es. Ese es el evangelio, mis hermanos y mis amigos. El evangelio no es promoverse a sí mismo. La predicación del evangelio no se trata de promover al ser humano para que tenga éxito en esta vida. ¿Quién dijo que fuimos llamados a ser exitosos? Eso es un engaño. Eso ha hecho que esta sociedad se vuelva débil, intolerante a la frustración, porque hoy en día es inaceptable fallar. Si tú fallas, ¡no! A veces el fracaso es la voluntad de Dios, porque en el fracaso aprendes lecciones que en otro lugar no vas a aprender. Pero ¿de qué se trata? Antropología equivocada en el evangelio. Tenemos que vernos como Dios nos ve y ver a Dios como Él es. Si nos vemos como Dios nos ve y lo vemos como Él es, vamos a caer de rodillas y vamos a pedir a Dios, Dios, perdóname y cámbiame. De lo contrario, voy a someter a Dios a mis caprichos. Eso no es el evangelio. Por eso le digo, el justo juicio de Dios se basa en la verdad y en sus razones. Y la tercera y final, en el cumplimiento de su veredicto final.
El encabezado del versículo 16 de Isaías 10 es enfático en señalar en la voz del profeta que como consecuencia de la altivez y arrogancia del rey de Asiria, descritas en los versículos 5 al 15, el Señor Todopoderoso, es decir, el verdadero soberano, el soberano por excelencia, mirando por encima del hombro de la hueca y banal soberanía del rey de Asiria, enviará una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. Es decir, nada del poderío devastador y arrogante del rey asirio y sus guerreros más poderosos quedará en pie. Nada en absoluto podrá sostenerse ante el poder del Señor de los ejércitos. Cuando el ángel del Señor mató a 185,000 soldados del rey asirio Sennacherib en 701 a.C., pudo haber utilizado una plaga que se habría propagado rápidamente. Los versículos que siguen solo describen la destrucción del imperio asirio en manos del Señor Todopoderoso. La luz de Israel se convertirá en un fuego consumidor y su santo en una llama. A pesar de que Asiria marchaba triunfante sobre Sión, en realidad caminaba hacia una guerra. Asiria ha sido puesta como vara de castigo contra su pueblo, pero el Señor no iba a permitir que fuera más allá de los límites de su voluntad. El instrumento no puede ir más allá ni hacer más allá de la voluntad de quien lo usa. La última implicación evidente para nosotros como iglesia y sociedad en el marco de este pasaje es que el juicio es una realidad ineludible e inobjetable. No es un tema fácil de abordar ni mucho menos de asumir. La justicia de Dios en el juicio no es un tema que se trate mucho desde los púlpitos contemporáneos. Es como si hubiese dejado de ser relevante, pero ciertamente relevante, y la Biblia lo hace más relevante que nunca. A pesar de lo difícil que pueda ser, lo que nos debe consolar y fortalecer como iglesia contemporánea es que toda la maldad será castigada. Ningún culpable se saldrá con la suya, porque Dios es un juez justo y su juicio estará saturado de justicia y rectitud. La exhortación para nosotros como iglesia es a mantenernos firmes y a vivir en el temor del Señor. En las palabras del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 8, 14, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, nadie sabe. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esos acontecimientos, esfuércense para que Dios los haya sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Esos anuncios en las Escrituras no son solamente una muestra de su justicia, sino a la vez de su compasión. Un llamado a responder al Evangelio y un llamado a perseverar en el Evangelio. Sí, es un tema difícil. Es un tema difícil porque lo hemos hecho difícil. Pero es un tema que tenemos que abordar con valor, con rectitud, con honestidad. Dios es así. Dios es un juez justo. Dios es santo. Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es celoso. Dios manifiesta su ira en contra del pecado. Él es así. Es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. No servimos a un Dios de almanaque. Es un Dios al que debemos temer. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que puso a su